Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en otro video más de su canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. En esta ocasión con un capítulo un poco controversial, desenmarañando la madeja de lana, digamos, podríamos decir, porque en realidad es un tema bastante discutido, no es fácil de entender a veces y vamos a tratar de dilucidarlo, digamos, para que todos podamos entender cómo diferenciar un cuchillo si es de campo, si es de monte, si es de bushcraft o sencillamente es un cuchillo táctico. Y bueno, para esta labor vamos a dejar fuera primero que nada todos los cuchillos que sean mayores de 18, de 12 centímetros. En este caso dejamos fuera a partir del Grand Way, ya que es un cuchillo obviamente más enfocado a lo que es defensa, ataque, ¿cierto? Un cuchillo más de combate. También dejamos fuera al cuchillo Effengrow F127, que también es un cuchillo obviamente netamente de combate. Y vamos a dejar fuera también todos los cuchillos grandes que tenemos acá, bueno, que tengo yo obviamente, que son el 16, el Nieto Apache, el Cóndor, bueno, el Chereit y otros más por ahí. Y también vamos a bajar toda la tonelada de cuchillos chinos que tenemos acá también, como este, que ya los conocen. Vamos a dejarlos fuera, vamos a bajar cuchillos más conocidos. Y voy a partir diciendo que son, vamos a mostrar, a ver, tenemos acá el Cold Steel Master Hunter, ¿cierto? Este es de Cold Steel. Tenemos el Joker, perdón, no dije el acero. Este está originalmente el acero 3B se llama este acero, ¿cómo se llama este? Es el CPM 3B. Pero la página ese que está en acero 8CR13, 8CR14 o algo por ahí, ¿ya? Así que no es exactamente ese, es un acero más, eh, digamos, inoxidable. Tenemos el Joker Águila, que está en un MOBA, podría ser 1.416, ¿ya? Fabricación española, como ya saben. Tenemos el HX Outdoor, que es otro cuchillo, digamos, chino, en acero 5CR15, 5CR15, perdón, que está al revés. Y este es un clon, digamos, del Fallkniven, supuestamente, a pesar de que no tiene más largo el pomo, el Fallkniven F1 tiene largo, esta parte, este no lo tiene. Así que no sé si será tan clon o no, se parece, sí. Pero bueno, así como los norteamericanos copian autos y modelos de Europa y de Europa también copian los norteamericanos, pero al final todos se copian, son clones. Tenemos el Cavar, el modelo BK19. Tenemos el Easy 4, el modelo, bueno, ya dije, modelo 4, Easy. Tenemos el Real Steel Panfighter, ese es el modelo, ¿cierto? En acero 14C28N, acero Zambic. Ah, perdón, no nombré los aceros. El Cavar, bueno, el Cavar en teoría y el Easy son acero 1095, alto en carbono, ¿cierto? Después tenemos el Mora Knight, que es el Companion en acero 12C27, ¿ya? También un cuchillo, en este caso Scandi. Tenemos otro Scandi que sería el Brother F012 en acero D2, acero de herramientas, ya saben. Tenemos otro Brother, en este caso el 006 en acero 440C, alto en carbono e inoxidable. Tenemos el Rike F118G Jagger en acero Zambic 14C28N. Y por último, otro Brother, en este caso el modelo 007 en D2. Como pueden apreciar aquí, en acero D2. Ok, ya. Partimos entonces. Vamos a sacar primero los que son menos complejos, digamos, porque en realidad lo que es bushcraft y lo que es monte o outdoor y camping es como muy parecido, pero vamos a sacar entonces los cuchillos de los que son tácticos, podríamos decir, o de supervivencia, porque en este caso, por ejemplo, viendo el caso del Easy 4, este yo lo considero un cuchillo no táctico, este lo considero un cuchillo más de supervivencia, que en el fondo también es táctico, sí, podríamos llamarlo así.
como muy parecido el concepto, ¿ok? Porque como pueden ver es una hoja recubierta que obviamente está preparándose o diciéndonos que está preparado para todo tipo de situaciones y lo mismo pasa con el cavar, digamos, están en teoría preparados para todo tipo de situaciones, qué sé yo, de cierto, en la humedad también para proteger la hoja y esas cosas. Y bueno, lo que es bushcraft en sí, no necesitamos aceros al carbono, tan duros, ¿no? Bueno, en teoría sí, pero no es tanto. Yo creo que hasta el D2 podría ser pasable, pero 1095 en campamento, no sé si a alguien le gusta este tipo de acero porque en realidad cuesta bastante refilarlo, entonces lo que es campamento y bushcraft como que no entra mucho en esa área. Es un cuchillo más que digamos le vamos a exigir, pero en tareas que tienen que ver más con supervivencia, no vamos a tener tiempo de estar refilando constantemente el cuchillo y qué sé yo, por eso que creo yo que se ocupan cuchillos con aceros como el MOVA, que son aceros más blandos, ¿cierto? El 5CR15, el 8CR15, acá está el 8CR15, acá tenemos un Sambic, a pesar de que son bastante duritos estos Zambic de acá y el D2, digamos, igual son menos que el 1085 de estos dos cuchillos. Por lo tanto, creo que esa es una razón, digamos, por la cual deben quedar fuera o deben quedar en el grupo los tácticos. Y el recubrimiento, que también en algún momento en campamento vamos a necesitar procesar alimentos. Y estos no están hechos para eso. En realidad, los recubrimientos de epóxico, estos pueden ser dañinos para la salud, claro que sí. Pueden ser tóxicos, claro que sí. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, para procesar alimentos, yo jamás lo haría con estos cuchillos, con ninguno de estos, para nada. Así que los dejo afuera inmediatamente, o los dejo, digamos, en el grupo de tácticos, que es lo que estábamos haciendo, táctico o supervivencia en este caso. También vamos a ver el caso del Jagger y de esta otra dupla que serían el Jagger y perdón, el Ruike Jagger, sí, y el 007 de Brother. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de dos cuchillos que tienen guarda, ambos, lo cual nos indica, y la complexión de la hoja, también de la construcción de la hoja, como pueden ver, ambos tienen una mesa superior que pasa a ser una espina dorsal que llega hasta el final casi de la punta de la hoja, y eso nos quiere decir que están tratando de mantener el máximo, digamos, de dureza y de resistencia en la hoja hasta el final, ojalá, y esa es la razón de la cual se designa ya como un cuchillo prácticamente de defensa, un cuchillo táctico también, porque ya no es solamente para procesar alimentos y esas cosas, que lo podemos hacer, claro que sí, podemos procesar alimentos, podemos cortar madera, podemos hacer algunas tareas menores, digamos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con bushcraft también podríamos hacerlo. Sin embargo, el hecho de tener una guarda ya más prominente como esta, nos impide trabajar en revés, o sea, va a ser algo bastante molesto, algo que no se usa en cuchillos bushcraft, como pueden ver el Panfighter acá mismo, que no tiene nada, y este otro tampoco. Entonces, esa es la razón por la que la guarda nos dice que estos cuchillos son ya destinados para otra área, en este caso el área de defensa, ¿ok? O por lo menos yo lo designaría así, dentro de mis cuchillos, porque como tengo más, digamos, yo sé que estos cuchillos son de esa área, o sea, si fuera el único que tengo, obviamente lo tendría que usar igual en campamento o en lo que sea, pero en el caso mío, como yo tengo, vuelvo a insistir, más cuchillos dentro de mi colección, tengo otros cuchillos que puedo asignar para áreas de madera, como en este caso es lo que vamos a pasar ahora. A ver, ¿qué es lo que es bushcraft para ustedes también? Es una pregunta retórica, digamos, para ustedes mismos. El bushcraft en sí se define como una disciplina de entrenamiento para la supervivencia o la sobrevivencia en situaciones extremas y en la naturaleza. ¿Ok? Esa es la definición más o menos de lo que es el bushcraft. Es el entrenamiento, ¿ya? Es entrenar. Así que por lo tanto, en esa área, digamos, podemos decir que si vamos a trabajar, lo que más vamos a trabajar nosotros va a ser en madera, tenemos que tener para esa labor cuchillos Scandi, que son, como ya saben, los filos mejores adaptados o mejor que trabajan mejor la madera. Esa es la razón por la cual tanto se ha recomendado durante tantos años, digamos, el Mora, porque es un cuchillo que tiene un vaciado Scandi, ¿cierto? Perdón, tiene un filo Scandi. Y esa es la razón por la cual lo siguen los demás, el séquito, ¿cierto? De todos los demás cuchillos también vienen con los Scandi.
porque ese es el filo que en este caso, digamos, está más enfocado a esta área, como ya lo dijimos. Sin embargo, no es bueno para procesar alimentos. Puede cortar una manzana, puede cortar un tomate, puede pelar una manzana, claro que sí, lo va a poder hacer, pero no es su área fuerte, porque este filo no está hecho para eso. No corta igual el pan, no corta igual una manzana, no corta igual una pieza de queso, que como si lo hace un filo o un vaciado plano, que es los que tenemos al otro lado. ¿Ok? Así que se entienda que en teoría, digamos, podemos decir que todos los filos Scandi son los mejores para trabajar madera. ¿Que puede hacer otras funciones? Sí, puede hacerlas, pero en madera es lo mejor que lo puede hacer. El resto de las áreas no va a hacer mucho, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, estos cuatro cuchillos que están acá quedarían inmediatamente designados como cuchillos de Bushcraft, incluyendo el F0012, que tiene una complexión distinta incluso al 06, y como pueden ver los aceros también son distintos porque el 06 es un 440C y este es un D2. Sin embargo, ambos están destinados a lo mismo, al Bushcraft. La diferencia de que de hoja, el tilo allá tienes un drop point tipo punta de lanza y acá tienes un drop point normal, suave, una hoja un poquito más corta incluso en el 006. Sin embargo, este también tiene una guarda, pero no llega a molestar al trabajar en contra, por esa razón se mantiene en lo que es Bushcraft. No pasa a ser un cuchillo defensivo que puede servir, obviamente, porque todos pueden servir como cuchillo defensivo en algún momento extremo. Sin embargo, como esta guarda no molesta así al trabajar en contra, como lo estoy diciendo, obviamente pasa a estar en el lado de los cuchillos Bushcraft. ¿Ok? Ahora, hay un extremo aquí un poquito en lo que es Bushcraft, hablando del cuchillo ahora de Real Steel, porque se sale un poquito de los parámetros normales de los cuchillos de Bushcraft, que este tiene 11 centímetros y medio de filo y de hoja, y normalmente los cuchillos de Bushcraft se manejan alrededor de los 10 centímetros. Este es un poquito más largo, bastante más podríamos decir incluso. Sin embargo, es un cuchillo que puede servir perfectamente como un cuchillo también defensivo. Pero puedo decir y dar fe de que este es un cuchillo muy bueno, muy cortante como todos los Scandi en realidad. Y, y se agradece que tenga un poquito más de tamaño. Sin embargo, para tareas de campamento, obviamente esto no nos sirve para estar pelando papas y esas cosas, obviamente que no, porque el filo no nos acompaña para eso. Sin embargo, lo puede hacer, sí, lo puede hacer, pero no va a hacerlo bien o tan bien como lo haría un plano. Y ahora, como ya designamos los cuchillos simplemente rápidos digamos, de Bushcraft, que vendrían siendo estos, los Scandi, ahora podemos pasar a los cuchillos de vaciado plano, que vendrían siendo los cuchillos de campamento, o de campamento, o también llamados de monte. ¿Y por qué razón? Porque estos son cuchillos cortitos, son cuchillos de 10 centímetros, como les decía en general, igual que el Joker, te voy a hablar de los dos acá, que tienen una guarda pequeñita, en este caso muy pequeña, ¿ya? Y son hojas resistentes a la humedad, resistentes, más inoxidables, por decirlo así. Son filos que también los aceros son un poco más blandos que los aceros al carbono y nos permiten refilarlos fácilmente, digamos. Entonces, esa es la razón principal, ¿ya? O sea, el vaciado plano está hecho para procesar alimentos, está hecho para eso, y por lo tanto, lo que es monte, esto es lo que más nos va a ayudar. Si es un filo o un microfilo convexo, como en el caso del HX Soudor, va a cortar mucho mejor madera a pesar de que tenga un vaciado plano y no sea un Scandi. También va a entrar bien en la madera. El Joker, por otra parte, tiene un microfilo en B, es tradicional, digamos, le va a costar más entrar en madera, pero va a ser muy buen cortador de carne y de queso, piezas de alimento, fruta y ese tipo de cosas, ¿ok? Por lo tanto, estos se considerarían ya cuchillos de campamento o de monte, ¿ok? Y llegamos a este invitado de piedra, podríamos decir, un poco entre comillas, porque es un cuchillo que está entre dos aguas. Este es un cuchillo que voy a dejar para ustedes que me digan en qué lo clasificarían ustedes, porque es un cuchillo que, como pueden ver, tiene una guarda prominente, a pesar de que no es tan dura. Por lo tanto, para lo que es campamento, no sé si dejarlo, que puede servir, sí. A ver, es que aquí hay que entender esto claramente.
Estos cuchillos todos se pueden usar en todas las áreas, ¿ok? Lo que hay que entender es aprender a escoger uno que sea más adecuado que otro o no para el área que queramos usarlo. Si yo, por ejemplo, necesito defenderme, este cuchillo me va a servir. Si necesito cocinar, me va a servir. Si necesito pelar un palo, me va a servir. Eso quiere decir que es un cuchillo polivalente y por lo tanto yo lo clasificaría como un cuchillo de supervivencia. Para mí el Cold Steel Master Hunter es un cuchillo de supervivencia. Es versátil o tan versátil como lo puede hacer el mismo Ruike. El Ruike es como más táctico, más de combate, pero sí como lo es, por ejemplo, el Easy 4. Así de versátil, ¿ya? Entonces, quiero los comentarios que me digan ustedes si lo consideran igual que yo o no. El Cold Steel lo vamos a dejar aquí al medio. Y el resto, como ya saben, como ya les dije, están clasificados ya. Y como les digo, se puede hacer de todo tipo de tareas con todos los cuchillos. Podemos cocinar con los Scandi perfectamente. Podemos filetear, podemos hacer lo que queramos con ellos perfectamente. Sin embargo, estos van a ser mejores en esa labor. Y lo mismo pasa con esto si queremos trabajar en madera. Si queremos trabajar en madera, hacer muecas, hacer trampas, ¿ya? Hacer un refugio, estos cuchillos lo van a poder hacer. Sin embargo, estos lo van a hacer mucho mejor y más rápido, más efectivamente. ¿Se entiende lo que quiero decir ahora? Entonces, no es que no puedan hacerlo, es que unos son mejores que otros. Y esa es la razón por la cual tenemos designado cuchillo. Cuando nosotros estamos recién entrando en este mundo, digamos, de la cuchillería, nosotros debemos comprar nuestro primer cuchillo como un cuchillo polivalente, ¿ya? Un cuchillo multifunción. Por eso, y de ahí que yo recomiendo tanto, por ejemplo, hoy en día, si tú quieres un cuchillo de monte económico, cómprate este. A ojos cerrados. Este HX Outdoor que vende AliExpress y me parece que lo tiene Amazon también e eBay, vale baratísimo, menos de $10. Y está regalado este cuchillo, ¿ya? Y para monte va de lujo porque es un tamaño perfecto. Además tiene un filo convexo, un microfilo convexo. Es espectacular, está, pero este es el mejor cuchillo precio-calidad aquí mismo, donde están todos estos acá. El mejor precio-calidad es este cuchillo. Este cuchillo. Porque por menos de $10 te estás llevando este cuchillo. La funda es horrible, es una basura. No importa, te hace una funda. ¿Ok? Si tienes más dinero y quieres apostar un poco más alto y quieres gastarte, no sé, por $60, bueno, cómprate el Joker. El Joker Águila o el Joker Montés que está por ahí guardado también, que tengo por ahí. El Joker Montés sí tiene el filo, la terminación de la hoja, digamos, es más cerrada, es más corta, ahí más o menos una cosa así, más circular, digamos. Este es más puntudo, es más punzante, como digo yo, ¿ya? Así que es muy buen cuchillo. Si tienes más presupuesto, como te digo, cómprate este español de la casa Joker. Bueno, hay muchos más cuchillos españoles con vaciado plano, sí, eso es lo importante, acuérdense, pero son más caros, así que eso va a depender del presupuesto tuyo. Ahora, si quieres comprarte un cuchillo dedicado para el bushcraft, búscate los Brothers. Los Brothers son excelente opción. Son cuchillos de 35, $40, $40 por ahí andan. Y son Scandis, pero perfecto. Tengo las revisiones de todos estos cuchillos, así que los pueden ver. El único que no tiene la revisión es el Mora, porque lo conoce todo el mundo, así que para qué hacerle revisión al Mora. Este es ya un premium. Este es un Mora Premium, podríamos decir, obviamente, porque es un cuchillo más largo, más grande, mejor acero, un 14C28N, mucho mejor que el 1227 que trae el Mora, digamos, pero es un cuchillo más premium, obviamente. Es un Mora Premium, por decirlo así. Ya estamos hablando de más de $70, pero es excelente también, cortando madera y esas cosas. Muy, muy bueno. Así que bueno, ya estamos terminando. Quedamos claros de que los cuchillos, digamos, de monte, en teoría, y no en teoría, en general deberían ser cuchillos de vaciado plano, deben serlo. Para mí, yo creo que es imprescindible que sea un vaciado plano, para monte y para lo que es, digamos, camping, campamento y esas cosas. Los que son de bushcraft, para mí es imprescindible que sean cuchillos Scandi, porque vamos a estar trabajando mucho más en madera, vamos a estar más enfocados en lo que son refugios y esas cosas, ya que eso es el bushcraft.
¿ok? Y los que son tácticos son cuchillos más enfocados en lo que es defensa, combate, como estos que tienen guarda, ojo, que tengan guarda, eso es muy importante, como este también, ¿ya? Estos vendrían siendo los cuchillos tácticos que tengo yo, y estos otros, y este también podría ser táctico, el Cavar, y este vendría siendo de supervivencia. Creo yo que de estos que están acá, el único cuchillo de supervivencia podría ser este, y como ya le dije, ese que está ahí. Para mí, el cuchillo Master Hunter de Cold Steel es un cuchillo también de supervivencia. No es un cuchillo de monte, no es un cuchillo de bushcraft, es un cuchillo de supervivencia. Así que espero los comentarios, a ver qué es lo que me dicen ustedes, que si discrepan conmigo o están en desacuerdo, digamos, o están de acuerdo, porque este cuchillo, como ya les dije, es un cuchillo muy fuerte, polivalente, es un cuchillo que perfectamente nos sirve para defensa, para ataque, nos sirve para todo. Así que para mí es un cuchillo de supervivencia o sobrevivencia, ¿ok? Esto ya les dije, las razones por qué son de campamento, no tienen guarda, ninguno de los dos, como ven, vaciado plano, perfecto, y lo otro es candy. Así de simple, es muy simple. ¿Ok? Así que bueno, los dejo invitados para el próximo capítulo y espero me sigan ayudando con su like para que este canal siga creciendo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, bye bye.